Cuando pensamos en la Edad Media, nuestra mente suele dibujar escenas románticas, caballeros de armaduras brillantes cabalgando bajo estandartes coloridos, castillos dominando colinas verdes, trovadores cantando versos de amor y reyes celebrando banquetes a la luz de antorchas. Es una imagen que se repite en películas, libros y cuentos infantiles. Pero esa visión es solo una cara de la moneda. La otra cara, mucho más oscura, nos revela una sociedad marcada por el miedo, la intolerancia y el sufrimiento. Una época en la que el poder se ejercía no solo con espadas y ejércitos, sino también con el dolor como herramienta de control. Y allí, en ese escenario, la tortura se convirtió en uno de los símbolos más crueles de toda la Edad Media. En aquellos siglos, el miedo a Dios y al infierno dominaba las conciencias. La religión no era una opción privada, era la base de la vida social, política y cultural. Todo se interpretaba a través del prisma de la fe. Un desastre natural podía entenderse como un castigo divino, una enfermedad como señal del demonio, una mala cosecha como prueba de que alguien en la comunidad había pecado. En ese mundo cargado de supersticiones, la tortura no se percibía como un acto de barbarie, sino como un instrumento necesario para arrancar la verdad y preservar el orden. El sufrimiento del cuerpo era visto como un camino para salvar el alma. El derecho medieval estaba muy lejos de los conceptos modernos de justicia. No existía la presunción de inocencia. La confesión era considerada la prueba suprema, y obtenerla se volvió una obsesión. Pero ¿cómo conseguir que alguien confesara un crimen que tal vez no había cometido? Aquí es donde la tortura encontró su justificación. Si el acusado resistía el tormento sin confesar, se interpretaba como signo de inocencia o de intervención divina. Si, en cambio, cedía al dolor y admitía su culpa, entonces se confirmaba la sospecha. Era un círculo vicioso que convertía el dolor en verdad. Los métodos de tormento variaban de una región a otra, pero todos compartían la misma lógica: llevar el cuerpo humano al límite de lo soportable. Uno de los más conocidos fue el potro, un banco de madera al que se ataban los pies y las manos del prisionero. Mediante cuerdas y rodillos, el verdugo estiraba lentamente el cuerpo hasta dislocar las articulaciones. El crujido de huesos y tendones desgarrándose helaba la sangre de quienes observaban. El potro no siempre mataba, pero dejaba secuelas permanentes: hombros luxados, brazos inutilizados, columnas vertebrales deformadas. Los cronistas cuentan que muchos preferían morir que volver a sentir aquel dolor insoportable. El tormento de la rueda era aún más terrible. El condenado era atado a una gran rueda de madera y colocado sobre un cadalso. Con barras de hierro, los verdugos le rompían los huesos, empezando por las piernas y los brazos, para luego dejarlo expuesto, aún con vida, a la intemperie. Algunos podían agonizar durante horas o incluso días, mientras los cuervos se acercaban a picotear sus heridas. El objetivo no era solo castigar al individuo, sino también enviar un mensaje a toda la comunidad. Así terminaban quienes desafiaban el orden establecido. Otro método infame fue la garrucha, especialmente utilizada en la península ibérica. El acusado era colgado con los brazos atados a la espalda y elevado mediante una cuerda. Luego se le dejaba caer bruscamente, deteniéndolo antes de tocar el suelo. El impacto dislocaba los hombros y provocaba desgarros musculares tan intensos que muchos prisioneros quedaban inválidos para siempre. En ocasiones, se añadían pesas a los pies para incrementar el dolor. Este tormento era particularmente utilizado por la Inquisición en los procesos contra herejes y supuestas brujas. La crueldad también se escondía en instrumentos pequeños, diseñados para causar un dolor focalizado pero insoportable. El aplastapulgares consistía en una especie de tornillo de hierro en el que se introducían los dedos del acusado. Girar lentamente la manivela hacía que las falanges se trituraran centímetro a centímetro. El aplastacabezas seguía la misma lógica: una prensa de hierro que se ajustaba sobre la cabeza, aplastando la mandíbula y los huesos faciales hasta provocar un dolor indescriptible. A veces, los verdugos usaban estos instrumentos no tanto para obtener confesiones largas, sino para intimidar, para quebrar la voluntad del prisionero desde el primer momento. En algunos lugares, el tormento adquiría formas aún más macabras. La silla de clavos, utilizada en Italia y Alemania, era un asiento recubierto de cientos de púas metálicas. El prisionero era colocado allí, desnudo o con ropa ligera, y atado firmemente para impedirle moverse. Cada intento de respirar, cada leve movimiento, hacía que las púas penetraran más profundamente en la piel. En ocasiones, se colocaban brasas debajo del asiento para calentar el metal y hacer el tormento aún más cruel. El sufrimiento podía prolongarse durante horas,
y lo más terrible era que la víctima no moría de inmediato. La tortura era diseñada para prolongar la agonía al máximo. Lo más impactante de todo esto no era solo la crueldad de los instrumentos, sino la normalidad con la que eran utilizados. Para la mentalidad medieval, el dolor no era un exceso, sino una forma de verdad. La tortura estaba reglamentada en los manuales legales, con tiempos específicos, pausas obligadas y procedimientos oficiales. El verdugo no actuaba como un sádico solitario, sino como un funcionario del orden. El dolor era burocratizado, institucionalizado. Y sin embargo, detrás de esa fachada de legalidad, lo que había era un sufrimiento humano difícil de imaginar. Las mazmorras de castillos y ciudades estaban impregnadas de gritos, de rezos desesperados y del olor a sangre y sudor. Los cronistas de la época, cuando describían estos tormentos, hablaban del silencio sepulcral que se hacía en la multitud justo antes de que comenzara el tormento, seguido de los alaridos que desgarraban la calma de la plaza. El miedo se apoderaba no solo de la víctima, sino también de quienes observaban, porque todos sabían que, en cualquier momento, ellos podían ser los siguientes. Inquisición, brujas y casos documentados. Si hubo una institución que llevó la tortura a un nivel sistemático y aterrador, esa fue la Inquisición. Creada oficialmente en el siglo XIII para combatir la herejía, pronto se convirtió en un símbolo de control absoluto. La Iglesia no solo buscaba herejes, buscaba mantener el miedo siempre presente en la sociedad. Un rumor, una acusación sin pruebas o incluso una enemistad personal podían bastar para que alguien terminara en manos de los inquisidores. Y una vez que se entraba en sus salas de interrogatorio, las posibilidades de salir inocente eran mínimas. La lógica de la Inquisición era particular, la confesión lo era todo. Sin confesión, no había certeza, con confesión, aunque arrancada bajo tormento, la culpabilidad quedaba sellada. Por eso, la tortura se convirtió en una herramienta aceptada y reglamentada. Los inquisidores afirmaban que el dolor del cuerpo era un precio pequeño para salvar el alma del infierno eterno. Bajo esa excusa, miles de hombres y mujeres fueron sometidos a tormentos indecibles. Uno de los métodos más comunes en España fue la garrucha. Los prisioneros eran suspendidos por las muñecas atadas a la espalda y luego soltados bruscamente, provocando dislocaciones y desgarros musculares. A veces se les colgaban pesos en los pies para aumentar la tensión. Imagina el silencio sepulcral de la sala interrumpido por los gritos desgarradores de un hombre al sentir cómo sus huesos se separaban de sus articulaciones. Esos gritos se convertían en la música de la Inquisición. Otro tormento muy usado fue el tormento del agua. Se obligaba al prisionero a tragar enormes cantidades de agua, hasta que el estómago parecía a punto de reventar. La sensación de asfixia y la imposibilidad de respirar generaban un pánico indescriptible. En algunos casos, los acusados morían ahogados en plena sala de interrogatorio. Las casas de brujas, sobre todo en los siglos XV y XVI, multiplicaron estas prácticas hasta niveles inimaginables. El miedo a lo sobrenatural, al demonio y a la magia negra se apoderó de Europa. Cualquier mujer que viviera sola, que tuviera conocimientos de hierbas o que fuera considerada extraña podía ser acusada. En Alemania y Suiza, ciudades enteras fueron escenario de verdaderas cacerías humanas. En los juicios de Bamberg en el siglo XVII, cientos de personas fueron acusadas de brujería. Las confesiones eran obtenidas tras sesiones interminables de tortura, potro, garrucha, tenazas al rojo vivo y hoguera. Los registros de esos juicios todavía se conservan y describen con detalle cómo las víctimas, en medio del dolor, confesaban haber volado por los aires, haberse reunido con el demonio o haber provocado tormentas mágicas. Evidentemente, eran historias inventadas bajo tormento, pero servían para justificar más ejecuciones. El caso de Juana de Arco en Francia es quizá el más famoso. Acusada de herejía y brujería, fue sometida a un proceso en el que se le presionó constantemente para confesar. Aunque no fue torturada físicamente con los instrumentos tradicionales, el miedo a ellos estaba presente todo el tiempo. Finalmente fue condenada y quemada en la hoguera en 1431, a los 19 años de edad. Su muerte se convirtió en símbolo de la utilización política y religiosa de la tortura y la ejecución. En Escocia, los procesos de brujería fueron especialmente crueles. Mujeres eran sometidas al tormento de las agujas, se las pinchaba en todo el cuerpo para encontrar la supuesta marca del diablo, una zona insensible donde, se decía, Satanás las había tocado. Si no reaccionaban al dolor de una aguja clavada en su piel, era prueba de culpabilidad. Pero, claro,
Después de horas de tormento, la insensibilidad era fruto del agotamiento o del shock, no de un pacto demoníaco. En Inglaterra, se utilizaba el tormento de la prensa. El acusado era colocado en el suelo y cubierto con grandes losas de piedra que se iban acumulando poco a poco. El peso aplastaba lentamente el cuerpo, quebrando huesos y provocando una agonía insoportable. En algunos casos, la víctima resistía durante días antes de morir. Este tormento se convirtió en símbolo de la brutalidad judicial. El caso de Giles Corey, en los juicios de Salem, aunque posterior a la Edad Media, es un ejemplo claro de cómo esta práctica sobrevivió durante siglos. Las casas de brujas en Suiza también fueron brutales. Documentos del cantón de Valais describen cómo los acusados eran sometidos al tormento de las brasas. Se les obligaba a caminar descalzos sobre hierro candente o brasas ardientes, con la creencia de que si eran inocentes, Dios los protegería y no sufrirían quemaduras. La lógica era tan absurda como cruel. Si se quemaban, era señal de culpabilidad. Si no lo hacían, se consideraba un milagro. Lo más aterrador es que todo esto ocurría frente a comunidades enteras. No eran actos escondidos, sino espectáculos públicos. La hoguera, en particular, se convirtió en un ritual social. Multitudes se reunían en plazas para ver cómo las llamas consumían el cuerpo de los condenados. Los niños estaban presentes, los vendedores ambulantes hacían negocio, y los predicadores aprovechaban la ocasión para dar sermones sobre el poder de Dios y la necesidad de obedecer. El dolor se transformaba en una lección moral colectiva. La tortura no solo destruía cuerpos, también destruía comunidades. El miedo a ser acusado generaba sospecha y desconfianza entre vecinos. Una palabra mal dicha, una enemistad personal o incluso una simple diferencia podían convertirse en sentencia de muerte. El terror se expandía como una enfermedad, paralizando a la sociedad entera. El espectáculo y verdugos. La tortura medieval no se limitaba a las mazmorras silenciosas ni a los oscuros calabozos de los castillos. En realidad, una gran parte de estos tormentos se llevaba a cabo a plena luz del día, en plazas y mercados, frente a la mirada de cientos o incluso miles de personas. La justicia medieval no se concebía como algo privado, debía ser un acto público, un ritual colectivo que reforzara el poder de la autoridad y sembrara el miedo en la población. Las ejecuciones eran auténticos espectáculos. En ciudades como París, Londres o Nuremberg, la noticia de una ejecución atraía multitudes. Familias enteras acudían como si se tratara de una feria. Había vendedores ambulantes ofreciendo pan, vino y frutas, predicadores que gritaban sermones a la multitud, niños correteando entre los adultos, esperando ver el momento en que la justicia caía sobre el condenado. Para nosotros sería un acto macabro, pero para ellos era parte de la vida cotidiana, una enseñanza moral envuelta en violencia. Los verdugos eran los protagonistas invisibles de estas escenas. Temidos y despreciados, pero al mismo tiempo indispensables. No eran sádicos improvisados, su oficio estaba regulado y muchas veces pasaba de padres a hijos como un legado familiar. El verdugo debía conocer la anatomía, la técnica precisa de cada instrumento, la manera de prolongar el tormento o, en casos concretos, hacerlo rápido. Su habilidad era tan importante que de ella dependía la reacción del público. Una ejecución mal hecha podía provocar disturbios, mientras que una bien realizada se convertía en un espectáculo que la multitud recordaba por años. En Inglaterra, la decapitación con hacha era vista como un castigo relativamente noble, reservado para aristócratas y traidores de alto rango. Sin embargo, no siempre salía bien. Se cuenta que en 1541, Margaret Pole, condesa de Salisbury, fue condenada a muerte por traición. Cuando el verdugo levantó el hacha, falló el primer golpe. La mujer, desesperada, comenzó a correr alrededor del cadalso, mientras el verdugo la perseguía con el hacha en alto, asestando varios golpes fallidos antes de finalmente matarla. La escena horrorizó a la multitud, pero muestra cómo incluso en el acto de dar muerte había un componente de espectáculo grotesco. En Alemania y Francia, el descuartizamiento era una de las penas más terribles reservadas para los crímenes más graves. El condenado era atado de pies y manos a caballos que tiraban en direcciones opuestas hasta que el cuerpo se desgarraba. El caso de François Ravaillac, asesino del rey Enrique IV de Francia en 1610, es uno de los más conocidos. Tras ser torturado con tenazas al rojo vivo, fue llevado a la plaza donde caballos lo descuartizaron ante una multitud de miles de personas. Crónicas cuentan que la multitud no se escandalizó, era la confirmación de que la justicia había sido cumplida. La hoguera, por supuesto, era el castigo más teatral de todos.
El fuego no solo destruía el cuerpo, también lo transformaba en símbolo. En la ciudad de Constanza, en 1415, el reformador Jan Hus fue condenado por herejía y quemado vivo. Se dice que mientras las llamas lo envolvían, seguía cantando himnos religiosos hasta que su voz se apagó entre el humo. Escenas como esta se convirtieron en parte de la memoria colectiva de Europa, recordadas durante generaciones como advertencia y como espectáculo. Los cronistas medievales no escatimaban en detalles al describir estas ejecuciones. Hablan del olor de la carne quemada, del humo que cubría la plaza, de los gritos de los condenados que se mezclaban con los murmullos de la multitud. Hablan del silencio que caía justo antes del golpe final, del momento en que todos contenían la respiración para presenciar la culminación del castigo. Y luego, del bullicio posterior, cuando la multitud se dispersaba comentando la escena como si hubiera asistido a una obra de teatro. Lo más inquietante es que estas prácticas no eran vistas como barbarie. Para los hombres y mujeres de la Edad Media, eran parte del orden natural de las cosas. El dolor y la muerte pública cumplían una función pedagógica. Recordaban a todos que la ley, y detrás de ella, Dios, estaba siempre presente, siempre vigilante, siempre dispuesta a castigar. Pero más allá del espectáculo, la tortura y la ejecución medieval dejaron huellas profundas en las sociedades europeas. Generaron miedo, desconfianza y divisiones. Alimentaron la superstición y justificaron la persecución de minorías, desde herejes y brujas hasta judíos y musulmanes conversos. Y, sobre todo, demostraron hasta dónde podía llegar el ser humano cuando creía que la violencia estaba justificada por un bien mayor. Hoy nos parece impensable, pero la Edad Media nos recuerda que la línea entre la justicia y la crueldad puede ser muy delgada. Si bien los instrumentos de tormento se han convertido en piezas de museo, y las hogueras son solo un recuerdo, el eco de aquellos gritos sigue resonando en la historia. Y lo más inquietante es que, al mirar el presente, descubrimos que esas sombras no han desaparecido del todo. El siglo XX nos mostró campos de concentración, guerras y genocidios. El siglo XXI sigue enfrentando violaciones a los derechos humanos en distintos rincones del planeta. La tortura medieval, más que un capítulo del pasado, es un espejo oscuro que nos obliga a mirarnos y preguntarnos, ¿realmente hemos cambiado tanto? ¿O seguimos siendo, en el fondo, la misma humanidad capaz de convertir el dolor en espectáculo y la crueldad en herramienta de poder? Y así, tras recorrer mazmorras húmedas, plazas abarrotadas y hogueras que iluminaron noches enteras, entendemos que la Edad Media no fue solo la época de caballeros y castillos, sino también la era del hierro, el fuego y el dolor. Una era en la que la justicia se confundió con la crueldad y en la que el sufrimiento de unos pocos se convirtió en la lección de todos. Y así concluimos otro viaje a través de la historia y la mitología. Si quieres seguir descubriendo misterios, leyendas y secretos del pasado, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita, para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. La historia sigue viva, y juntos la traeremos de vuelta, un relato a la vez. Hasta la próxima, exploradores del tiempo.